Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game en el que vamos a hacer un top 5 de los mejores juegos a los que hemos podido jugar que se hayan publicado en castellano en este 2019. No hemos podido jugar a todos los juegos que se han publicado en castellano en 2019, pero así os podéis hacer una idea de, dentro de los juegos que han entrado en nuestra ludoteca, cuáles nos han gustado más. Como podéis ver, tengo aquí un pin de la mascota de Maldito Games, el muñeco vudú, y no es que este vídeo esté patrocinado por la editorial, es que da la casualidad de que los 5 juegos que vamos a mostrar en este top han sido publicados por Maldito Games. Por lo tanto, podemos decir que esta editorial está publicando una serie de juegos que a nosotros nos encajan perfectamente. Así que yo puedo recomendar que si en una caja de juego veis el logotipo de la editorial Maldito Games, podéis ir un poco a ciegas a comprarlo porque seguramente sea un gran juego. Bien, vamos a empezar con estos 5 juegos y en el número 5 he puesto un juego al que solo le he podido dar una partida porque es el juego que más recientemente ha entrado en la ludoteca, pero ha entrado muy fuerte. No me parecía justo ponerlo por encima de otros juegos a los que hemos jugado más y le hemos dado más rodaje, y no es otro que el último juego que ha entrado en la ludoteca, que es Brass Birmingham. Brass es un juego diseñado por Martin Wallace que fue diseñado en el año 2007. Ahora en 2019 ha sido publicada la versión anterior, que le han puesto el sobrenombre de Lancashire, y también han publicado una nueva versión con unas cuantas reglas que varían con respecto al original, pero que mantiene su esencia, que es este Brass Birmingham. En Brass, los jugadores reviviremos la revolución industrial entre los años 1770 y 1870, y los jugadores tendremos que, durante 2 eras, construir una serie de vías y rutas para generar nuestras industrias y poder conectarlas a ciertos recursos de minas de carbón, cervecerías o minas de hierro. El juego es bastante... podríamos catalogarlo con un peso medio tirando a duro, porque la toma de decisiones es bastante difícil a la hora de expandirte por el tablero. ¿Por qué? Porque tiene una mecánica particular en la que los jugadores no poseeremos los recursos, sino que los recursos estarán desperdigados por el mapa o a través de los mercados. Por lo tanto, si nosotros queremos construir algo que requiere carbón, por ejemplo, necesitaremos obligatoriamente que esa localización en la que vamos a colocar la industria esté conectado a una fuente de carbón, ya sea una mina de carbón nuestra o de otro jugador, o a uno de los mercados que hay en el borde del mapa. De esta manera tendremos que generar una red conectándonos con nuestra red o con las rutas que hayan generado el resto de jugadores para poder transportar ese carbón a la nueva cosa que vamos a construir. Y eso le da un toque de oportunismo bastante bueno, porque durante el juego tendremos que consumir hierro, que esto no requiere conexiones, y también tendremos que consumir cerveza. Y esta cerveza podemos conseguirla de algunos mercados la primera vez que vendamos un recurso de alguna industria, o de las cervecerías tanto nuestras como de los rivales. Y esta escasez de recursos es lo que va a hacer que haya mucho oportunismo, y si vemos que un jugador ha construido una industria cervecera, por ejemplo, queramos conectarnos a ella para poder utilizar la cerveza de otros jugadores. Que eso también, los jugadores, aunque consuman nuestros propios recursos, obtendremos beneficios. Pero ya nos hará poder realizar cosas sin tener nosotros que prepararlo previamente, aunque otros se lleven ciertos beneficios. La verdad es que con una sola partida me ha parecido un gran diseño, había escuchado muchas maravillas de él. A mí yo esperaba que fuese a ser más complejo, es decir, que fuese una carga de dureza más relevante a la hora de intentar conectarlo todo, pero la partida que jugamos a 2 jugadores, enseguida generamos una red conectándonos los 2 jugadores que nos permitió bastante cómodamente acceder a estos materiales, como ya os he dicho. Entonces la partida fue más laxa, aunque hay una gestión de los tiempos y una gestión de las industrias que construimos, porque el nivel de las industrias va aumentando conforme construimos o descartamos los setas de industria de menor nivel. Entonces hay que saber en qué momento desarrollar para descartar los setas de industria de niveles más bajos para poder construir industrias más potentes. El juego está muy bien y la verdad es que tenía que entrar dentro de este top, aunque solo hayamos jugado una partida, porque es un gran diseño y por primera vez en castellano por Maldito Games. Bien, después de este número 5, este Brass, vamos a seguir con el número 4, que ha sido un total y éxito de ventas. Incluso nosotros no pudimos adquirirlo la primera vez que se publicó porque se agotó en los primeros días. Y no es otro que el gran Wingspan. Wingspan es un juego que ha publicado la editorial Stone Meyer Games, y aquí en castellano, en España, lo ha publicado Maldito Games, como ya sabéis, que ha publicado los 5 que vamos a mostrar. Wingspan es un juego en el que los jugadores tendremos que ir recolectando aves en nuestra zona de juego
y conforme vayamos avanzando en la partida, esas aves que vayamos colocando en la mesa nos van a permitir mejorar las acciones que vamos realizando turno tras turno. El juego es muy sencillo, solo hay 4 acciones disponibles: robar cartas de ave, conseguir comida del comedero, jugar aves sobre nuestro tablero o colocar huevos sobre las aves. 4 acciones. Y con esas 4 acciones iremos combando las cartas y combinando ciertas cosas para ir consiguiendo más recursos o más cartas y hacer más eficientes las acciones con el paso de las rondas. Y cada una de las 4 rondas tendremos un objetivo de final de ronda que los jugadores tendremos que intentar cumplir lo mejor posible para ganar más puntos que el resto de jugadores. Y al final de la partida pues conseguimos puntos por las aves que hayamos jugado, los huevos que haya, y etcétera, y una serie de cositas más. Es un juego bastante familiar, es un peso medio tirando a ligero, muy fácil de jugar y que además puedes presentar a jugadores menos experimentados. Sí que es verdad que al haber tantas cartas, hay unas 160-180 cartas, y cada carta tiene texto, pues puede resultar un poco engorroso, si nunca has jugado a este tipo de juegos, pues tener que estar pendiente de lo que hace cada carta. Aunque la oferta de cartas solo es de 3, es decir, cuando te toque jugar, solo tienes que estar pendiente a lo que hacen 3 cartas. Y es un texto de 2-3 líneas. Y bastante sencillo de entender porque casi todas las aves hacen cosas parecidas, ya sea coger comida del comedero, o cazar alguna otra ave y solaparla debajo, o permitirte combar de alguna manera, es decir, es bastante sencillo e intuitivo. Por lo tanto, nosotros lo ponemos en este puesto número 4, es un juego totalmente recomendado, ganó el premio alemán Spiel des Jahres a Mejor Juego para Expertos, que bueno, sabemos cómo funciona este premio, aunque sea un premio para jugadores expertos, allí en Alemania es como más familiar, pero la verdad es que es un juego totalmente recomendado y justificada la repercusión que ha tenido en el mundillo este Wingspan. Y bien, después de ver estos 2 juegos, vamos con el tercero. Y el tercero es un juego que no es exclusivo para 2 jugadores, pero podría serlo perfectamente porque funciona a las mismas maravillas junto con el modo en solitario. Y no es otro que A las puertas de Loyang. A las puertas de Loyang, un juego del diseñador alemán Uwe Rosenberg, un diseñador que sabéis que nos encanta, le hemos hecho reseña al juego y a todos los juegos suyos que tenemos en la colección. Y no hay mucho más que decir de A las puertas de Loyang. Un juego que se puede jugar hasta 4 jugadores, pero por su dinámica de turno completo por jugador se puede alargar demasiado si juegas puede haber mucho entreturno si juegas a muchos jugadores, pero a 2 jugadores y en solitario me parece un juego magnífico. Un juego totalmente de gestión y en el que tendremos que cultivar unos campos con ciertas hortalizas y luego ir cada turno recolectándolas para cumplir los pedidos de ciertos clientes. Y nos ayudaremos de ayudantes con poderes y efectos muy diversos que nos permitirán pues cada vez optimizar mejor este sistema de producción. Un juego muy chulo, de los primeros diseños de caja grande de Uwe Rosenberg, y que fue publicado en castellano por primera vez este 2019, y menos mal porque yo tengo la dicha de que solo voy a comprar juegos que se publiquen en castellano porque hay muchísimos juegos y bueno, hay que cribar. Y A las puertas de Loyang es totalmente recomendado. Si soléis jugar a 2 jugadores, si os gusta optimizar y intentar hacer las cosas mejor con cada partida, este juego sin duda es de los que más os va a gustar. A las puertas de Loyang. Y el número 2, sorpresa, no es un Eurogame. Es un juego que aún no hemos terminado la campaña, pero sin duda con 3 partidas, 3 de las 5 partidas de la campaña tenía que estar en este top, y no es otro que Detective, un juego de investigación moderno. Detective es un juego que los jugadores, durante 5 casos distintos pero interconectados en una trama principal, nos harán ponernos en la piel del CSI. Es decir, los jugadores tendremos que ir decidiendo qué acciones tomamos porque las acciones que tomemos nos dirán cuánto tiempo agotamos de cada día. Cada uno de los casos tendrá un tiempo limitado y tendremos una baraja de cartas. Y nos pondrá en una situación. Entonces los jugadores tendremos que decidir en común qué hilos de la trama queremos ir tirando para ir descubriendo cómo se va desarrollando la trama. En cada uno de los 5 casos interconectados nos pondrá un objetivo que tendremos que descifrar, y después nos hará una serie de preguntas para ver cómo hemos resuelto el caso. La magia de Detective es que las cartas y las personas, todo lo que vayamos consiguiendo, nos permitirá ir metiendo en una base de datos que se llama Antares todos los datos. Es decir, si descubrimos a una persona que está implicada en el caso, podremos meter sus datos en la base de datos y nos dirá pues qué tipo sanguíneo tiene, el color de ojos, si tiene alguna cicatriz o alguna marca específica,
si ha tenido antecedentes penales, nos dice un montón de información que se irá almacenando en esa base de datos y podremos consultarla en cualquier momento. De esta manera nos sentiremos perfectamente dentro de ese CSI, es decir, si nosotros encontramos un arma del crimen y tiene huellas, podremos meter esas huellas en la base de datos y si la base de datos se encuentra la persona con esas huellas, nos dirá de quién son esas huellas. O se almacenarán y si conocemos a otra persona que les tomamos las huellas en otro momento, podremos meterla en la base de datos y de repente cotejar pruebas. Lo mismo con el ADN fraccionado, es decir, si tenemos ADN muy descompuesto y nos faltan datos, pues luego podremos hacer algo para intentar ligar. Es decir, es un juego que te mete muchísimo en la temática. Y sin duda lo que más me ha sorprendido del juego es que los casos no son los típicos casos de alguien se ha muerto, ¿qué ha pasado? Sin meter ningún spoiler, en el primer caso simplemente se ha descubierto algo en algún sitio y tenemos que saber cómo, de qué manera una cosa que no debería de estar ahí aparece en ese sitio. Entonces, claro, nosotros cuando vimos lo que teníamos que hacer, que nos dijo, vuestro objetivo en el primer caso es descubrir por qué esta cosa ha aparecido aquí. Y es como, ¿en serio? Nos dejó un poco rotos, nos dejó un poco locos de... yo quería que hubiese un asesinato y que hubiese ¿sabes? Es lo típico que sabes que cuando quieres hacer de investigador, pues lo más habitual es ese tipo de cosas. Y fue como, ¿en serio somos investigadores y queremos saber eso? Y empiezas a tirar del hilo y empiezan a pasar cosas y sin duda estamos deseando jugar el final porque la verdad es que los 3 casos que hemos jugado nos han parecido muy chulos y aquí está en el número 2 de este 2019. Y por último, el peso pesado, el número 1, sin duda no podía faltar este juego que ha venido en Big Box y sin duda es Campos de Arle. Para mí, el mejor juego al que he jugado este 2019 y que ha sido publicado en castellano este año. Bien, también tenéis la reseña de Campos de Arle en el canal. Es un juego muy exigente, duro, para 2 jugadores. Con la expansión se puede jugar hasta 3 jugadores, en el que nos permitirá hacer lo que queramos dentro de unas pautas para conseguir desarrollar nuestro tablero de jugador. Lo que más me gusta de este juego es que viene con un libro súper gordo que te explica todo el juego por cómo ha sido diseñado en tanto a replicar cómo vivían en Arle, una región alemana, durante la época en la que está ambientado el juego. Cómo era una de las principales localizaciones para comerciar, donde tenían que poner diques para que no subiese la marea y les destrozase los campos y las ovejas. Está todo muy tematizado y además todo encaja perfectamente. Se nota que Uwe Rosenberg con los años ha ido puliendo su mecánica de construcción de campos, hortalizas y criar animales. Y en este juego condensa en una caja enorme en la que hay muchísimos materiales y en una partida se utiliza todo lo que viene dentro de la caja, lo cual es espectacular porque este tipo de cajas tan grandes con solo componentes para 2 jugadores es alucinante y que además incluye una expansión que a mí sin duda me parece que le aporta mucho. He escuchado que la expansión no aporta nada, que no debería de venir en Big Box porque como no aporta, pues la gente debería decidir si comprársela o no. Pero a mí me parece que sin duda la expansión te da un punto más y más cosas que decidir, que sí que veo que cuando tú, normalmente, cuando compras un juego con Big Box, normalmente quieres exprimir un poco el juego sin expansión y luego comprarte la expansión. Y una vez has jugado a Campos de Arle 4 o 5 partidas y luego añades la expansión que añade 3-4 cositas, 4 detallitos, es muy difícil salirte del curso en el que estás acostumbrado. Tu zona de confort es el juego base. Tú ya sabes lo que te funciona, lo que no te funciona, si vas a una estrategia que tienes que coger o que no. Y cuando te ponen 4 o 5 detallitos es muy difícil decir, pues voy a probar esto que me ha metido la expansión. Es muy difícil salirse del curso. Tú sabes, quieres ganar y tienes estrategias planteadas y es muy difícil decir, vale, pues aquí lo normal que yo haría aquí es hacer esto. Pero como tengo té, voy a intentar conseguir té frisio y luego hago 2 veces una misma acción. Es difícil salirse del curso. O voy a crear zanjas, porque si quiero zanjas voy a poder poner más animales sin necesidad de poner corrales. O voy a poder poner más campos de una sola acción. Es difícil salirse del curso, pero para mí la verdad es que los 2 o 3 detallitos que añade la expansión de té y comercio con el té y con las zanjas me parece que le aporta bastante, sobre todo si puedes centrar con los nuevos edificios tu estrategia en esos nuevos puntos. La verdad es que me parece que la expansión le aporta mucha rejugabilidad y que sin duda me alegro de que haya venido dentro de esta Big Box. Así que totalmente recomendado este Campos de Arle.
y es nuestro top 1 de este 2019. Y como veis, 5 juegos y los 5 publicados por la editorial Maldito Games. Sí que sé que este 2019 se han publicado muy buenos juegos en castellano que yo no he podido probar, pues por ejemplo Spirit Island se ha publicado en castellano, Root y este tipo de juegos que en teoría creo que se han publicado en 2019 y que en todo el mundillo han sonado mucho y que han quedado como muy buenos juegos. Yo no los he podido probar, pero hasta aquí queda mi top 5 de juegos que han entrado en la biblioteca este año, con ese Brass ahí justito raspando, y vamos a ver qué nos depara este 2020 con nuevos juegos y con más vídeos desde Not In My Game. Así que espero que os haya gustado, que me pongáis en la descripción otros grandes juegos que hayáis probado y así les echo un ojo y a ver si puedo adquirirlos y aparecerán por el canal. Un saludo desde Not In My Game.